que es diabetes mellitus. Algunas consideraciones que cambiaron para el 2025 y que todavía obviamente rigen a partir de ahí para nosotros, es acerca de la problemática con respecto a diabetes. Ustedes cuando tienen la atención de cualquier paciente, ustedes le preguntan qué antecedentes familiares, heredos familiares, qué antecedentes patológicos tiene. Y la mayoría es hipertensión, diabetes, lipidemia, hígado graso en general. Entonces, en base a esa casuística y los exámenes del MINSA, diabetes está ahí presente todavía y con bastantes preguntas. Es muy importante en el contexto de diabetes porque el tema de tratamiento y algunos fármacos que no son nuevos, pero se está viendo que estos fármacos son beneficiosos de manera concomitante, como por ejemplo para obesidad, los SGLT2, ¿no? Ayudan bastante para los pacientes renales, para los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, se ve la evidencia que fármacos destinados para diabetes tienen sus beneficios también para otras enfermedades. Pero, como vamos a ver, uno dice, no, el paciente tiene diabetes, pero ese no es el contexto, no hay que verlo que diabetes es una patología estructurada como una entidad, sino diabetes viene a ser la expresión de diferentes. Es decir, le sacas un examen de laboratorio y tiene hemoglobina glicada de 10. Tienes una cifra en un paciente, pero la visión actual no es ver que, diabetes, un número. Claro, algunos ya tienen la visión, diabetes, un paciente con un número, ¿no? Con sus manifestaciones. Ese ya no es el componente es ver al paciente de cuál fue la causa que le condujo a esta cifra de la expresión de glucosa y los daños propios de esta glucosa en el organismo. ¿Se entiende esa perspectiva? Sí. ¿Qué metal pesado está relacionado a diabetes, por ejemplo? No me refiero a metal pesado. ¿Qué metal pesado de nuestro país con la problemática está relacionado a incidencia de diabetes? Arsénico. Entonces, arsénico es un gran problema a nivel de nuestro país, sobre todo en el norte y en el sur, obviamente Lima también. Y qué curioso que cuando hacen el mapeo de diabetes, también está el mapa muy fuerte a nivel de Piura, en general de los lugares, y también en Moquegua, el tema de diabetes está ese. Entonces, cuando hacen una epidemiología ecológica, se ve de que en los lugares se superponen. ¿Y está descrito arsénico como causa de diabetes? Sí. Entonces, ese contexto se tiene que valorar, hay que identificar el problema. Algunas consideraciones: el uso de monitoreo continuo de la glucosa, sobre todo para los diabetes que son tipo 1, es muy importante con diferentes dispositivos, también en el adulto con diabetes tipo 2. Me refiero al diabetes tipo 1 porque ya tienen diferentes sensores en general propios del uso de la insulina, que ya lo tienen adherida y controlada, cuando tienen agentes reductores de la glucosa distintos a la insulina. Porque antes solo pensaba, control estricto de la glucosa solo con los pacientes que tienen insulina. Ya no. Ahora sí hay un control adecuado cuando se tenga también otro tipo de tratamientos en este contexto. Pero ojo, como lo vamos a ver, no es que tú consideres el tratamiento específico o hay que tener una cifra. O sea, el tema de la cifra hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un paciente con cáncer de páncreas, ¿te va a hacer hiperglicemia? ¿Hace hiperglicemia o no hace hiperglicemia? Sí hace, ¿no? Cáncer, páncreas, Langerhans, algunas alteraciones. Si ustedes ven a todos los pacientes con cáncer de páncreas, van a ver a un endocrinólogo al costado y van a estar peleando bastante para que ingrese a sala, para que le hagan su Whipper, porque justamente esa patología, por diferentes contextos propios de la anatomía, va a generar que haya menor insulina y obviamente la glucosa va a aumentar. Entonces, para que entre a sala, el anestesiólogo tiene que darle el visto bueno y haber todo un ciclo para poder controlar esa glucosidad. Entonces, en ese contexto va el control exhaustivo para un cuadro quirúrgico. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente terminal
con hiperglicemia y con el contexto de enfermedad de diabetes en la última etapa de la vida, con un pronóstico reservado. ¿Nos vamos a dedicar a bajar los números? Ya no. Entonces la nueva guía del 2025 y algunas recomendaciones del 2026 hay que tener mucho contexto y mucha valoración global acerca del monitoreo continuo de esto, pero se tiene que realizar. Orientación sobre las acciones a tomar durante circunstancias de falta de disponibilidad de medicamentos como escasez de medicamentos, ¿no? Hay un video que va a estar en la plataforma que lo voy a activar, ya vi que ya nos lo abrieron, es acerca de la problemática, acá no la tenemos, ustedes se van a un hospital y de pronto ves en el coche de la enfermera que está la insulina rápida, ¿no? Que lo sacó por un momento, o todo el dispositivo de frío que tienen ellos, abres, checas ahí la insulina. Pero en otros países no lo tienen así la insulina y ustedes lo saben. No te lo van a vender te lo venden bajo una prescripción. La problemática, por ejemplo, en Estados Unidos es de que no todos tienen seguro. Y como no tienen seguro, muchos de los pacientes fallecen por crisis hiperglicémicas, con complicaciones propias, por eso está en la tasa de mortalidad. Entonces ellos tratan de juntarse, van a ver en el video, se juntan, se unen y, por ejemplo, tienen una entidad de salud, me da y yo la voy pasando y así cuando le dan, y forman comunidades. Es un tema pero tremendo en Estados Unidos. En Estados Unidos y en otros países en los cuales este contexto del medicamento restringido, como tiene que ser, es el tema relacionado a la falta de disponibilidad. En cambio, en nuestro país, paradójicamente, en algunos contextos hay muy fácil acceso, no hay mucha regulación, ustedes lo van a ver en el hospital, pero esto sí ha afectado grandemente cuando hemos tenido la pandemia, porque en la pandemia que hicieron, todos los recursos los destinaron a bioseguridad y a algunas otras compras. Entonces las enfermedades crónicas fueron desatendidas. ¿Quiénes? Cáncer y hipertensión y demás. Entonces insulina fue una de ellas. Entonces mantener el manejo de la insulina, pero ojo, la insulina no solo es, como ustedes saben, hay varios tipos de insulina, rápida, intermedia. Entonces muchos dirán, oye, pero siempre estuvo la cristalina en el mercado, pero la cristalina no le va a estar dando a un paciente, pues no, para que se la administre, un paciente crónico, le daría una insulina de larga duración, un NPH o una gelargina. Entonces ese contexto se tiene que tener en consideración y ese contexto lo van a ver en su hospital, porque muchos de los pacientes van a venir por la falta de disponibilidad de insulina hasta en los mismos hospitales. Entonces tienes que ver cómo manejarlo. Una orientación adicional sobre el uso de agonistas del receptor GLP-1 más allá de la pérdida de peso, o sea, su beneficio cuando se estudió para la parte de la enfermedad de diabetes como tal, pero también su beneficio en la pérdida de peso para obtener tanto beneficios para la parte del corazón, la enfermedad principal ahí es la insuficiencia cardíaca, y en los riñones para la parte renal. Como ustedes saben, ambas pautas de un paciente que vive con la enfermedad de diabetes hacen problemas de falla cardíaca y de falla renal. Entonces estos GLP-1, los medicamentos se ven mayor beneficio, por ejemplo, en la parte cardíaca, la epaglifosina, y también para la parte renal, con grado de evidencia muy importante, incluso dentro de la remodelación. Por eso algunos pacientes que se infartan y de pronto tienen diabetes van a ver en su medicación está aspirina, clopidogrel, enoxaparina, y ahí entra la empagliflozina. Sí. Entonces ese contexto ha mejorado en estos últimos años. La pérdida de peso es muy variable, 20%, 10% dependiendo también de cada uno de los fármacos, además. Y hay algunos que ahora están saliendo y ya lo vamos a estar conversando. Orientación sobre la continuación de la farmacoterapia para el control de peso más allá de alcanzar los objetivos como tal. Orientar el tratamiento de la enfermedad hepática. Ese es otro contexto. Ya ustedes saben la importancia acerca de la parte metabólica entre estas tres entidades. El paciente que vive con diabetes, el paciente que vive con obesidad, ¿no? Otro
enfermedad metabólica. En estos dos contextos, cuando uno percibe un paciente con resistencia a la insulina o diabetes, hay que ver bastante la disfunción metabólica asociada a la parte hepática, como lo denominan, la estatosis hepática o el famoso hígado graso. Entonces, las valoraciones posteriores que se vayan a realizar, por ejemplo, valoraciones ecográficas, pero no es esa valoración ecográfica estándar que tú le pides al ecografista de una ecografía de abdomen, una ecografía de riñón. No es ese el ecógrafo, no es ese el traductor. El ecógrafo para la valoración de la parte metabólica a nivel de la parte hepática es por medio de un ecógrafo especial que mide el nivel de relacionada a la fibrosis específica. Es un traductor diferente, por si acaso. No vayan a pensar que se hace con cualquier ecógrafo ese tipo de detección. Te piden rutinariamente, pero específicamente los de gastroenterología lo realizan con otro tipo de traductor. Y ahí vamos a clasificar a nuestros pacientes de moderada o avanzada, y para ello todo tipo de tratamiento o enfoque de tratamiento que vamos a brindar a ellos. Énfasis en el uso de pruebas de detección basadas en anticuerpos para la diabetes tipo 1, presintomática en aquellos que tienen antecedentes familiares o riesgo conocido. Cuando tú llegas a tener, ¿alguien ha visto un paciente con diabetes tipo 1? ¿Nadie? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Ya lo viste? Ok, entonces es como si fuera pues no sé, ¿ya has visto sarampión? Todavía no. Ya es como si encuentras al sarampión, ¿qué tienes que hacer? Notificar. Lo mismo, cuando tú entras al paciente con diabetes tipo 1, una vez que identificas a un paciente con tipo 1, tienes la premisa en general, estás en la obligación de realizar todos los estudios necesarios para ver, sobre todo destinados a la detección basadas en anticuerpos, para la clasificación posterior. Nuevamente incido en lo siguiente, el tema de, incluso ahora ya no se dice, el paciente diabético, ya no se dice así, es el paciente que vive con la enfermedad de diabetes. Es un contexto que se respeta y que lo promueve. Entonces, en ese escenario, no es ver solo la entidad, sino ver la causa, porque acá en la causa, algunas de ellas se pueden eliminar y cambia y varía el espectro o el fenotipo del paciente que vive con hiperglicemia y sobre todo que fue clasificado como paciente con enfermedad de diabetes. Entonces, ese escenario. No, pero yo soy en un hospital, estoy en lo de Mayo está mejorando su laboratorio, pero lo que te dice la guía es que si tú lo identificas, le tienes que solicitar. No, es que en mi hospital no lo hacen, le tienes que dar para que lo realicen cualquier. Hay problemas, se tendrá que tramitar por medio del CIS, que está la obligación de darlo, está la obligación de darlo. Orientación sobre el uso del cannabis recreativo para la diabetes tipo 1, y bueno, eso es un contexto adicional que se colocó acá, vamos a tocarlo sumeramente en un contexto. Aquellos con otra forma de diabetes en riesgo de cetosis diabética, actualizaciones claves que destacan los medicamentos potencialmente dañinos durante el embarazo y orientación para modificar adecuadamente el plan de atención, orientación nutricional ampliada para fomentar patrones de alimentación basados en evidencia, incluidos aquellos que incorporan proteínas, fibra de origen vegetal. Tú cuando estás con el colega en la práctica, el paciente viene con mucha carga en general, no hay medicamento, falta esto. Ya saben que con la nueva guía prácticamente metformina, todo el mundo lo mira mal, como el paracetamol de la sepsis, lo miran así como que ya muy rudimentario, pero todavía sigue teniendo sus usos. Entonces, ¿qué viene? Que cuando tú le comentas, señor, tiene que hacer los estilos saludables en la alimentación, y me dice, ¿pero cuáles son? ¿Qué crees que va a hacer el colega? Le va a decir, ya, pues interno, explíquenle al paciente. Entonces tienes que saber cuáles son los mecanismos en general, sobre todo con el nivel de evidencia, la alimentación del paciente. Porque eso de estar mandando al nutricionista para que le dé un plan de nutrición, el nutricionista va a tener demasiados contextos. Claro, lo puede ampliar más, pero tú tienes que tener ese contexto. Y vamos a ver que ahora se incide bastante en algunas terapias adicionales, no necesariamente farmacológicas, para disminuir la hemoglobina glicada. ¿Cómo es eso? Insulina
y metformina tienen un porcentaje dentro del mes o 3 meses para bajarte la hemoglobina glicada. Tal vez si vamos muy rápido. Identifico a la persona que vive con la diabetes, hago su plan de manejo consensuado, hablamos, conversamos cuáles son tus estilos de vida, tu expectativa, es un paciente con alguna otra comorbilidad, renal, cardiovascular, algunas otras enfermedades metabólicas. ¿Cómo coordinamos? ¿En qué trabajas? ¿Cuáles son tus mecanismos? Ya, muy bien. Consensuamos un plan de manejo farmacológico, pero tengo que tener pues una guía de lo que deseo con el paciente, cuánto deseo de tratamiento. Generalmente tomamos la hemoglobina glicada y decimos, oye, vamos a bajar 2 puntos, ¿te parece? Sí, ya. Dentro del manejo de todos ellos, cada fármaco que utilices, cada intervención, ya está estudiado cuánto va a bajar de hemoglobina glicada. Y paradójicamente, utilizas metformina, sulfonilurea, mira, tocando los más fuertes para bajar, y otros adicionales que bajan 2, 3, 4. Y de pronto le haces dormir adecuadamente 8 horas al día, ojo, solo 8, le haces ejercicio y demás, y otras actividades que disminuyen el estrés. En ambos contextos, farmacológico baja 2 puntos y lo que es farmacológico baja 2 puntos y lo que es no farmacológico también disminuye. Si el paciente sigue ambas, obviamente va a bajar de manera adecuada. Pero mira, si esto va solo y el paciente no, bajará sus 2 puntos, pero, o sea, resalto, la carga importante de los no farmacológicos. Se hace hincapié en el consumo de agua en lugar de bebidas edulcorantes, importancia cumplir con las pautas de entrenamiento de resistencia, para evitar también sarcopenia, orientación para la cetoacidosis y hablar con el paciente que identifique el contexto en el cual sienta la descompensación. Ya vamos a ver esta emergencia endocrinológica en el área de emergencia, capítulo 4. Actualizaciones de detección al miedo y la hipoglicemia. El paciente que vive con diabetes tiene temor. Tú le hablas de la insulina, bueno, el que ya es algo crónico, tú le hablas de la insulina y vas a ver de que si el paciente no tuvo una buena experiencia con la insulina, te va a tener rechazo. ¿Por qué ha venido con la glucosa? No se está controlando. Tienes que identificar si ha tenido un cuadro de hipoglicemia. ¿Alguien ha visto un paciente con hipoglicemia? Todavía no. El paciente que tiene hipoglicemia, cuando llega a la emergencia, hay 2 escenarios. Uno es el paciente que está infectado y que no pudo colocarse su glucógeno, por el pasar el sensor y llega, tú le colocas sus... ¿Cuántas ampollitas se colocan con hipoglicemia? ¿De destroza 33? ¿Hipoglicemia? 5 o 4. 3, 4, ¿cierto? Coloca sus 4 ampollitas, se despierta, ¿no? Mejora, el sensorio mejora, una buena hidratación, causa de fondo los tratos, mejora. Pero ¿qué ocurre? Aquella paciente que de pronto vive sola y se medicó y se colocó, se equivocó administrándose la insulina, le cambiaron. Le dijeron, mamá, ¿sabes qué? Te voy a comprar una insulina, ya no utilices de tal entidad, yo compré tu lapicero. Y no le han enseñado a utilizar el lapicero, el dispositivo como lapicero, se lo coloca y de pronto es una mayor dosis. Y la ven el viernes en la tarde y cuando van el sábado para tomar desayuno, le encuentran. Lo llevan a la emergencia, le coloca su destrozo y ya no hay mejora. Eso está en relación a la cantidad de tiempo de hipoglicemia. Hipoglicemia es que afortunadamente el familiar no murió, por eso antes se consideraba una H, ¿cierto? Que causa el paro. Dentro de las 5 H's, antes se consideraba una H que era hipoglicemia, como causa de paro. Si es que no fallece por la hipoglicemia, el paciente hace daño muy importante a nivel cerebral. Entonces tú le colocas su glucosa y demás, y ya el paciente no recupera la parte neurológica. Y lo que hacemos todos, nosotros, cualquier especialidad que esté, por más de que sea un poco más especializada, es enfocarnos al mejor contexto neurológico que podamos llegar. Entonces el paciente con hipoglicemia siente el temor, siente como si tuviera un infarto, así, con síntomas neurovegetativos y tiene miedo. Varios de los pacientes
ya rehúsan colocarse el tema de la insulina justamente por hipoglicemia. ¿Quién produce más hipoglicemia? ¿Las pastillas o la insulina? Quitando las sulfonilurias. La insulina, entonces el paciente tiene que tener miedo. Orientación sobre el uso de agonistas del receptor GLP-1, agonistas duales del receptor GIP y GLP-1 en el entorno de la atención perioperatoria y en el entorno de la atención normal. ¿A qué nos referimos? ¿Quiénes están en este tipo de contextos? A los que ayudan a bajar de peso y demás, ¿se acuerdan? Dos grandes monstruos que han ingresado al mercado. ¿No? Ozempic, que sería el último, que es a nivel de GIP y GLP-1, y el otro, Ozempic, ¿no? La administración, el uso, todo tienen que tenerlo dentro de la evaluación. Tienen ustedes que saber que los pacientes que utilizan esto van a presentar síntomas gastrointestinales y demás, porque el paciente que está viviendo con enfermedad de diabetes va a venir y te va a decir: estoy utilizando tal dispositivo. Como en mi progresión, no todos van a un endocrinólogo para que el endocrinólogo lo valore y ya ingrese, sino que algunos den la información. Si tú vas a una farmacia y te dan un levofloxacino, ¿cómo no te van a dar estos dispositivos con tal de venderlo? Pues más aún si ha ingresado ahora un producto indio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Widobra, ¿me equivoco? Hay un producto adicional. Ya saben que perdió la patente solo con respecto al GLP-1. Ya salió de la patente y ahora ¿quién lo tomó? Los que producen y nos dan todos los medicamentos, que es la India. Entonces lo están en masa sacando y a todos lo están distribuyendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo cuando ustedes, ojo, estoy diciendo ya un preámbulo, cuando ustedes abran el inserto de cada uno de estos productos, pues básicamente es como la pastilla anticonceptiva que usan las chicas, es toda una sábana. Y ahí chequen la sábana y en la primera pues aparece cómo se utiliza, den la vuelta y van a ver todas las complicaciones en letras chiquitas que te pueden producir. La más importante es en aquellos pacientes que no vayan a tener o haya cierta asociación con cáncer de tiroides, chequen esa parte. Y el otro está en relación a la ceguera. Ceguera por retinopatía, hubo un problema muy importante, incluso casi salen estos productos por ello. De ahí salió el FDA indicando ahí que no había una asociación, pero la misma empresa también. Entonces traten de ver esos escenarios. ¿Cómo se defendieron con respecto a ese punto? ¿Sabían? No sabían. Incluso en el capítulo de Los Simpsons, no sé qué salió, se coloca Homero y de pronto ya no puede ver. Y comienza a ver del contexto de que la empresa refirió que no fueron adecuadamente valorados los pacientes. Imagínense ustedes que recetan un fármaco y de pronto deja de ver. Y sale la empresa diciendo: no, es que esos pacientes no fueron adecuadamente valorados. ¿Cómo fue el contexto de la empresa? La empresa dijo: bueno, los pacientes que tienen diabetes, ¿qué hacen en la parte oftálmica? Retinopatía. Entonces, ese paciente, si bien puede haber una predisposición, esos pacientes con retinopatía no fueron adecuadamente identificados, le dieron el producto, y ya como tenían una retinopatía avanzada, pues terminó en ceguera, no tiene nada que ver. Miren hasta dónde se puede. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, todo con premisa, por eso la mayoría indique, hay que verlo a mayor detalle al inicio. Panorama en general para el tema. Entonces, la diabetes mellitus es una entidad, es un fenotipo de hiperglicemia que comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten todo el fenotipo de hiperglicemia. Todos están con respecto a la hiperglicemia. Existen varios tipos diferentes de diabetes resultado de una intervención compleja entre genética y factores ambientales. Ya les mencioné los metales pesados, incluso son dos metales pesados involucrados. El arsénico es uno de los principales y también el componente relacionado a plomo. Entonces, el factor ambiental puede dar su radiación y demás. De acuerdo con la causa de la diabetes mellitus, los factores que contribuyen a la hiperglicemia pueden ser
ya ustedes saben, deficiencia de la secreción de la insulina, disminución de la utilización de la glucosa o aumento de la producción de esta. Todas relacionadas obviamente al desarrollo del fenotipo. Para el que quiere ver un poco más de epidemiología, en la parte inferior es el atlas que se actualiza cada mes, que es el diabetesatlas.org. Le dan, y cada uno de estos le aparecen como esa época que estuvimos todos en COVID. Tú le das a nivel mundial, quieres ingresar un poco más a Latinoamérica, a Centroamérica, entras a Perú, entras a Ayacucho, ¿no? Y demás. O sea, te da un mapa para el ingreso en cifras en las diferentes partes del mundo con respecto a este contexto. Sin embargo, hay algo muy importante en esta imagen. La mayoría de las perspectivas es de que la diabetes es solo de obesos. Pero si tú miras las cifras, o está relacionado a nivel económico y al acceso a la comida en general, ¿no? O a la alimentación y otros factores. Pero esta imagen global nos hace ver que no necesariamente está en relación a ello. Los factores ambientales, los factores relacionados, también ataca a países como África, teniendo una cifra de 4 millones con diabetes. Entonces hay un tema genético, hay un tema de cambio en el estilo de vida que también se está dando en algunos países que está relacionado a ello. Sudamérica y América y Centroamérica con 32 millones, Norteamérica con 51 millones, Europa con 61 millones. Pero espérate, no que la dieta mediterránea es la dieta predispuesta para esto. Entonces no solo es el contexto relacionado, hay otros factores, por eso son las cifras. Entonces esta análisis nos hace ver, como ustedes van a ver en sus últimos años, que hay determinantes dentro de lo que es la progresión de la enfermedad que van a asociar a parte de la genética como factores ambientales y otros más. Entonces, con 51 millones y 61 millones que nos duplican a nosotros, obviamente vamos a tener mucho problema con respecto, ellos sobre todo, a la accesibilidad a algunos fármacos. El número de adultos, ojo, eso sí quédenselo, el número de adultos con diabetes, estamos hablando de adultos, aumentará a 49 millones en el 2045, un incremento del 5%. Para ese cálculo se tenía en consideración algunas premisas que podrían variarse. ¿Sabes cuánto era la variación? Más o menos 3. La última actualización está con una variación más o menos 5. O sea, prácticamente tendría esta un aumento del 10%. Esa corrección que hicieron con respecto al incremento del 10% se basa en diferentes contextos. Cambio climático, conflictos sociales y demás. Entonces, y algunas políticas relacionadas a la alimentación saludable. Entonces, estas cifras son muy variables durante los años. Entonces, estas variaciones nos inciden y nos refuerzan de que hay que tener un contexto relacionado a esta visión. Un segundo.